Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre que ve lo que haces en secreto te dará tu premio. Mateo capítulo 6, versículo 6. La Comunidad Cristiana de Crecimiento Integral y su pastor Jairo Cruz te invitan a escuchar el Manual del Maestro, la instrucción de vida. Muy buenas noches. El Señor me les bendiga. Un gusto estar con ustedes. Qué alegría poder encontrarnos en nuestro habitual tiempo de devocional y de estudio de la palabra, aún en el mes de diciembre. Casualmente, en el día de ayer, 7 de diciembre, dimos inicio a todas las actividades decembrinas, a todo lo que convoca este tiempo de diciembre que nos va a llevar indudablemente al tiempo de Navidad, donde se recuerda de una manera espléndida en casi todas las naciones del mundo el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Precisamente pensando en ello y entendiendo que hemos venido trabajando un tema tan trascendental y tan importante como es las parábolas de Jesús, he querido por estos días hacer un stand-by para no dejar de lado la enseñanza que tenemos que aprender sobre estos días, sobre el sentido de estos días, que se hace extremadamente importante, no lo podemos dejar pasar de lado. Y hay una palabra que nosotros los cristianos protestantes no utilizamos mucho, pero que se hace trascendental empezar a utilizarla y empezar a aprender de ella. Se llama la palabra Adviento. La palabra Adviento es una palabra que viene del latín Adventus. Y ustedes saben que, nuestro idioma tiene muchísimas raíces del idioma griego y también del latín. En tiempos de Jesús, precisamente esas dos culturas estaban muy inmersas y el Señor tuvo que lidiar con esas dos culturas, con el latín, la cultura romana y la cultura griega. Pues para nosotros también es importante entender que en ese orden de ideas nuestro idioma tiene de las dos raíces, como las raíces griegas y las raíces romanas. Esta palabra Adviento se utilizaba por los romanos cuando una personalidad muy importante iba a llegar a algún lugar. Es decir, que Adviento habla de la venida de alguien extremadamente importante. Por ejemplo, el César iba a ir a una ciudad, el César iba a llegar a un territorio. Eso era una noticia extraordinaria, la venida de él. Y por ser extraordinaria, la llegada de esa personalidad significaría una revisión absoluta de todo lo que ellos tenían, desde sus calles, desde sus casas, desde el lugar donde se gobernaba esa ciudad. Absolutamente todo tenía que estar en perfectas condiciones. Es decir, había un alistamiento para que la persona o la personalidad que llegaba encontrase todo sin tacha y sin ninguna dificultad. Listos entonces en ese Adviento para corregir y para limpiar lo que está mal, con el propósito de que cuando llegase esa personalidad todo estuviese listo y perfecto. En estos días estamos recordando precisamente al Señor. Estamos viviendo un momento importantísimo que es recordar la venida del Mesías, la llegada de Él. Por eso Adviento es un tiempo de preparación para la venida de alguien muy importante, en este caso la venida del Mesías. En ese venida del Mesías recordamos cómo su vida, su crucifixión, sus enseñanzas y todo eso nos dieron vida y salvación a cada uno de nosotros. Recordamos que nació de una virgen llamada María. Recordamos que dijo que vendría de nuevo a hacer un juicio a esta tierra. Ya no vendría como ese cordero, sino vendría como un juez. El asunto del juez es saber de qué parte estamos nosotros, ¿no? Si estamos con el juez y si hemos hecho las cosas bien, hemos
atendido su llamado, hemos alistado nuestra vida, pues será un momento de alegría. Pero si no, el juicio entonces es un momento de bastante angustia y de bastante dificultad. En este tiempo, recordamos lo que los profetas anunciaron con respecto al Mesías, que Él habría de venir. También recordamos la aceptación de la Virgen María de ser la madre del Mesías. Y recordamos el mensaje de Juan el Bautista que nos decía: preparen el camino, preparen ese momento para que cuando Él llegue todo esté listo y esté allanado. Por eso, iniciando en ese sentido lógico, he escogido hoy un pasaje del profeta Isaías en el capítulo 2 para que reflexionemos un poco de esos anuncios mesiánicos que apuntaban a que un día llegaría Jesucristo, el Hijo de Dios, que empezaba a transformar esta humanidad. Isaías capítulo 2, versículos del 1 al 5, vamos a leer en esta noche. Estas son las profecías que Isaías, hijo de Amós, recibió por revelación acerca de Judá y Jerusalén. En los últimos tiempos quedará afirmado el monte donde se halla el templo del Señor. Será el monte más alto que cualquier otro monte. Todas las naciones vendrán a él. Pueblos numerosos llegarán diciendo: vengan, subamos al monte del Señor, al templo del Dios de Jacob, para que Él nos enseñe sus caminos y podamos andar por sus senderos. Porque de Sión saldrá la enseñanza del Señor, de Jerusalén vendrá su palabra. El Señor juzgará entre las naciones y decidirá los pleitos de pueblos numerosos. Ellos convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. Ningún pueblo volverá a tomar las armas contra otro, ni a recibir instrucción para la guerra. Vamos, pueblo de Jacob, caminemos a la luz del Señor. Qué palabra tan bonita del profeta Isaías, al menos del primer profeta que llamamos Isaías, que es un profeta de la esperanza, por ahí del siglo VIII antes de Cristo. Y el texto que acabamos de leer es una canción. Es una canción profética que nos va a educar en torno al Adviento. Son profecías que nos van a enseñar precisamente ese prepararnos para la llegada de alguien muy importante que debe cambiar la oscuridad en luz, que debe transformar los miedos, los sufrimientos, las angustias que definitivamente están causando el mal a esta humanidad y que nos tienen como nos tienen, a una maravillosa revelación de la obra de Dios con la llegada del Hijo de Dios, del Mesías precisamente. Pues en un mundo tan conflictivo, lleno de guerra, lleno de divisiones, lleno de muerte, de violencia, de pandemia precisamente en este año que se está terminando, que no hemos vivido sino una pandemia terrible, pues la palabra de Isaías, la palabra profética de Isaías nos va a dar una luz de esperanza frente a esta vida y frente a la llegada del Mesías. Nosotros debemos entonces pensar la historia desde otro punto de vista. Mira lo que dice el versículo 2 que acabamos de leer, que como les dije, esto es un canto profético de Isaías. En los últimos tiempos quedará afirmado el monte donde se halla el templo del Señor. Será el monte más alto que cualquier otro monte. Todas las naciones vendrán a él. Pueblos numerosos llegarán diciendo: vengan, subamos al monte del Señor, al templo del Dios de Jacob. Mire la figura que nos pinta Isaías. Un paisaje hermoso, indudablemente un paisaje precioso, donde hay un monte que se levanta, es un monte firme, más alto que cualquier otro monte, que domina el panorama, como que desde allá se puede ver todo el panorama, y es un panorama gigantesco donde una multitud va subiendo hacia ese monte por los distintos costados, y es una multitud que no tiene que ver solamente con el pueblo de Israel,
Dice el texto bíblico que son todos los pueblos que empiezan a subir a ese monte. Y lo que está motivando a toda la humanidad a subir a Sión, que es el monte del que estamos hablando, donde está precisamente el templo del Señor, es lo que está motivando a la humanidad es ver con nuevos ojos. Es una enseñanza distinta. Vamos a subir al monte de Dios. Y en ese monte Dios nos va a enseñar algo diferente. Vamos a dejar de ver con estos propios ojos que se han vuelto egoístas, que se han cargado de rencor, que se han cargado de rabia, de enojo, y vamos a aprender lo que Dios tiene para enseñarnos. Y es momento de dejar de ver con estos ojos para empezar a ver con los ojos de Dios. Y eso empieza a cambiar la perspectiva de la vida. Una cosa es ver con nuestros ojos, a veces mezquinos, a veces llenos de resentimiento, llenos de vanidades, y otra cosa es ver indudablemente con los ojos del Señor. Por eso la invitación del canto, que es un canto profético, es mirar hacia adelante. Hay un monte firme y la gente va a subir con un tremendo deseo de aprender de la palabra de Dios. Y si aprendemos de la palabra del Señor, vamos a ver con sus ojos y no con nuestro egoísmo y nuestras formas de hacerlo. El canto, pues, nos invita a aprender la palabra de Dios. Los peregrinos empiezan a animarse unos a otros. Mire el versículo 3, dice, numerosos, pueblos numerosos, es decir, no es solamente un pueblo, aquí hay una amplitud de esperanza, haciéndonos entender que no estamos hablando solamente de un pueblo, el pueblo de Israel, o de algunos pueblos determinados. Todos los pueblos podemos subir al monte de Dios, es lo que está diciendo. Y hay una expresión de ánimo colectivo. En el versículo 3 dice, vengan, subamos al monte del Señor. Todos los peregrinos que van subiendo al monte del Señor se animan los unos a los otros. Y hay un motivo claro del viaje, de ir hasta ese monte, que dice el versículo 3, para que Él nos enseñe sus caminos y podamos andar por sus senderos. Es decir, ser directamente educados por Dios y dar inicio a una nueva vida que, según lo aprendido y según lo que nos está diciendo este canto, en el versículo número 3, es que Él nos enseñe sus caminos y podamos andar por sus senderos. Una vida transformada, una vida distinta, algo sustancialmente diferente. Cuando nuestra mirada cambia y aprendemos de la palabra de Dios, pues no nos queda otro remedio sino ser diferentes, cambiar la forma como vemos la historia, tener esperanza, tener creación, entendiendo que el Señor nos ha llamado para seguir sus senderos. Y los ríos humanos empiezan a subir, empiezan a llegar hasta ese hermoso lugar que es el monte de Sión, donde está el templo. Figura que para nosotros es Dios mismo, la presencia de Dios entre nosotros. Y estos ríos de pueblos se convierten en un solo pueblo. Eso es muy interesante. Mire, está el versículo 3 que dice, pueblos numerosos llegarán diciendo, vengan, subamos al monte del Señor, al templo del Dios de Jacob, para que Él nos enseñe sus caminos y podamos andar por sus senderos, porque de Sión saldrá la enseñanza del Señor, de Jerusalén vendrá su palabra. El Señor juzgará entre las naciones y decidirá los pleitos de pueblos numerosos, y ellos van a convertir sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. Ningún pueblo volverá a tomar las armas contra otro. Yo no sé si usted logra imaginarse la profecía en expresión de canto de Isaías, pero lo que nos está diciendo es que cuando los pueblos subimos a la presencia del Señor, aprendemos su palabra,
dejamos nuestra mirada mezquina y entendemos y vemos la historia y la vida con la mirada de Dios, nuestras diferencias, nuestras riñas, los pleitos, las guerras entre naciones tienen que acabarse y aparece algo que es todo lo contrario, transformación. Por eso la llegada del Mesías es tan importante, porque este canto profético va a apuntar a un momento que se va a vivir con Jesús de Nazaret, donde las naciones van a venir, donde van a aprender, donde no vamos a estar mirando al uno y al otro por su raza, por su color de piel, por su forma de ser, nada de eso, y donde las armas que generan violencia y muerte se convierten en instrumentos de trabajo. Precisamente en Jesús se va a ir cumpliendo esta palabra. Miremos San Mateo capítulo 8, versículos del 5 en adelante. Mire cómo dice. Aquí nos encontramos con un capitán romano. Ya no es judío, ya estamos hablando del cumplimiento de Isaías, es decir, hablamos de personas de diferentes naciones. Versículo 5. Al entrar Jesús en Capernaum, un capitán romano se le acercó para hacerle un ruego. Viene un romano hasta donde está Jesús y le hace una petición. Señor, mi criado que está en casa enfermo, paralizado y sufriendo terribles dolores. Necesitaba, aquí el romano está preocupado por una persona de un nivel menor que él. Cosa extraña. Jesús le respondió, iré a sanarlo. El capitán contestó, Señor, no merezco que entres en mi casa. Solamente da la orden y mi criado quedará sano, porque yo estoy bajo órdenes superiores y a la vez tengo soldados bajo mi mando. Cuando le digo a uno de ellos que vaya, va, y cuando le digo a otro que venga, viene, y cuando mando a mi criado que haga algo, lo hace. Jesús se quedó admirado al oír esto y dijo a los que le seguían, les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe como este hombre. Y les digo que muchos vendrán de oriente y de occidente, y se sentarán a comer con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mire que la profecía de Isaías se empezaba a cumplir en el Señor Jesucristo. Y el Señor lo avisa. Muchos distintos al pueblo judío iban a venir, lo iban a buscar, iban a aprender, iban a tener esperanza. Por eso nosotros tenemos esperanza. La palabra final de la historia no la tiene la violencia, no la tiene la muerte, no la tiene la corrupción, no la tienen los odios. La palabra final la tiene Cristo Jesús, donde subimos hasta donde Él, para que nos transforme, para que nos cambie, para que nos renueve y para que esa palabra profética de Isaías también se siga cumpliendo hoy entre nosotros. Vamos a orar y a darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias por esta palabra de Adviento. Nos empezamos a preparar para la venida de alguien muy grande que eres tú. Adviento es corregir. Adviento es estar listos. Adviento es allanar el terreno para que la personalidad importante que llegue se sienta satisfecho de que hemos corregido y enderezado lo que estaba mal. Ayúdanos, Señor, así como esa palabra profética de Isaías invita a subir a tu presencia y a dejar de ver con nuestros ojos egoístas y llenos a veces de maldad y de violencia, nos invita a ver con tus ojos de amor y de misericordia y de transformación. Muchas gracias, Señor. Bendigo cada persona que me está escuchando en este devocional y te ruego que les ayudes para que cada día tu palabra esté naciendo en los corazones de todos y seamos transformados a la luz tuya. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. ¡Qué alegría! Empezamos Adviento. Empezamos tiempo de preparación para la llegada de la persona más importante que puede haber en nosotros. Se llama Jesús de Nazaret.
Dios les bendiga, un gusto saludarles, estar con ustedes. Nos vemos el próximo jueves nuevamente a las 8 de la noche. Y recuerde que ya hemos abierto nuestro templo para que tengamos dos modalidades, la modalidad virtual y la modalidad presencial. Si quieres ir al templo, llama e inscríbete para que podamos separar un lugar de acuerdo a las normas de bioseguridad y poder disfrutar también del adorar al Señor juntos en armonía. Un gusto estar con ustedes, Dios les bendiga, no se olviden de algo, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Chao, chao, mil bendiciones y empecemos este tiempo de Navidad. El Manual del Maestro. La instrucción de vida.